Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Nos detenemos aquí en esta parte de la Escritura. Ya anteriormente estuvimos viendo otra ilustración que traía el apóstol Pablo para hablarnos acerca de la Iglesia y la obra de la Iglesia en su crecimiento, cuando nos hablaba de la agricultura y cómo nosotros éramos esa cosecha de Dios, en donde unos labraban del principio y otros regaban, pero al final nos dice el apóstol Pablo, el crecimiento, la vida en sí, la daba Dios. Ahora, siguiendo esa misma idea, Pablo nos trae otra ilustración que va a volver a enfatizar lo que ya había dicho anteriormente, pero que lo va a extender a una idea nueva, a la cual llegaremos más adelante, cuando hemos leído al final de nuestro texto de que somos templo de Dios o el templo del Espíritu, hablando de esa edificación, de ese edificio. Pero eso quedará más adelante, como también en otra ocasión tendremos que hablar otro tema, otro asunto que salió en el versículo 8 y que volverá otra vez a surgir o ha surgido en el versículo 12, cuando nos está hablando cada uno recibirá recompensa y esa obra que nosotros edificamos que será aprobada por fuego. Todos esos son asuntos que surgen en lo que es la vida de comunidad. Nosotros somos la comunidad, somos la cosecha de Dios y como nos dice aquí en el versículo 9, somos el edificio de Dios. Y en esta idea deberíamos de meditar todos nosotros, cada uno de vosotros, de los que estáis aquí en esta mañana. No solamente porque seáis creyentes, parte ya de la obra de la Iglesia quizá por años, o creyentes que venís de otros lugares, o no creyentes que estáis aquí mirando y pensando qué es esto y hacia dónde camina toda esta gente. Toda la Escritura nos va a dar mucha instrucción de lo que es vida de Iglesia y cómo comienza la vida de Iglesia. Pero solamente en estos pocos versículos, el 9, 10, 11, nos va a dar una idea general que por supuesto se extiende, se explica en otros lugares de las Escrituras. Pensar en primer lugar en esta hora, edificio de Dios, ser el edificio de Dios. Es algo sorprendente de lo que nos van a mostrar las Escrituras. No está hablando de un edificio físico, y no está hablando de cosas, sino que está hablando de personas. Tenemos la tendencia natural, casi lógica, de decirnos a nosotros mismos, voy a la iglesia. Pero en realidad nadie puede ir a la iglesia en ese sentido físico porque no es el edificio de la calle Santa Teresa número 7, sino que voy porque soy parte de la iglesia y soy parte del edificio. Y si entendemos esta idea de que no estamos en la iglesia, sino que somos parte de la iglesia y parte del edificio, ciertamente muchas cosas deben de empezar a cambiar en nuestra mente, en tu mente, en esta mañana. Cuando nosotros hablamos que somos las personas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, somos el edificio de Dios. Por otra parte, también, ¿cuántas veces hablamos de la idea de que el Espíritu de Dios esté en medio de nosotros? O que el edificio sea como algo santificado o especial, pensando que la presencia de Dios en un lugar como este puede hacer este lugar especial y diferente.
Pero lo que la Escritura nos está diciendo, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan nos lo recuerda de una manera clara, que Dios no mora en edificios de piedra ya, que no busca templos o catedrales, y por tanto no es tanto esperar que Dios, que es Espíritu, tenga que estar en este lugar específico, en este momento específico, sino que Dios está en su casa o en su edificio o en su templo, que sois vosotros las personas. Es decir, que cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios está en medio porque nosotros somos el edificio de Dios. Por tanto, fijaros bien que la Escritura nos va a mostrar y os está diciendo en muchos lugares que ya no hay cosas sagradas, como podría haber en el Antiguo Testamento, sino que vosotros sois esa cosa sagrada en la cual Dios se manifiesta y permanece. Antes podríamos hablar de que había cosas que se apartaban para el templo o los sacrificios, para el altar. Y habría hasta cazos o cuchillos y fuentes y ropas que eran sagradas, santificadas y apartadas únicamente para el tabernáculo o para el templo. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo, y nos lo va a decir la Escritura en otras partes, es que ahora nosotros, las personas, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos convertimos en esas cosas sagradas en las cuales Dios se manifiesta. Esta perspectiva es totalmente distinta a la que el mundo puede tomar, pero nos lleva a posiciones radicales. Porque lo que nos está diciendo cuando nos habla de ser nosotros, los creyentes, el edificio de Dios, es que lo que nosotros tenemos que santificar o lo que tenemos que limpiar, cuidado con los últimos versículos que se han leído anteriormente, lo que tenemos que tener en orden somos nosotros mismos. Y que nos deberíamos de honrar y de respetar y de tratar, porque tu hermano o tu hermana que está a tu lado es parte de ese lugar santo donde Dios en su voluntad ha decidido morar. Es decir, tu hermano es sagrado, porque se convierte en el lugar donde Dios quiere estar contigo también. Deberíais de desarrollar esa idea cuando estéis en casa, cuando estéis en tareas, cuando estéis aquí, cuando tengáis actividades, cuando se os invite a un jueves al estudio, cuando se os invite a la reunión de mujeres o de hombres o de excursiones que tendremos el día 31, etcétera, etcétera. Cuando nos está hablando no de cosas, de objetos, de lugares, sino de creyentes, que son los que forman, hacen el edificio de Dios o para Dios. La segunda idea, entonces, es si nosotros tenemos un edificio y nos imaginamos, esta es la idea de Pablo, que nos imaginemos los creyentes como un edificio y una estructura, lo que en primer lugar se necesita para ese edificio es el fundamento, es decir, el terreno firme y seguro donde deberemos de colocar nuestro edificio o que ya es parte del edificio. Seguramente para los neófitos, es decir, los que tenemos muy poca idea y vamos a ver una obra nueva, podéis ver cuando se va a comenzar una obra nueva, se tira todo lo viejo y empiezan a hacer un socavón, es decir, un hueco dentro de la tierra, dependiendo de las alturas, del peso, del terreno, etcétera, y allí empiezan a volcar cemento o piedra y a poner las primeras columnas con su hierro y cemento, etcétera. Es muy importante esa idea, en primer lugar. ¿Dónde está el fundamento? Porque eso nos va a garantizar dónde va a estar nuestro edificio. Y lo que está diciendo Pablo, fijaros bien, versículo 11, es esto: porque nadie puede poner otro fundamento de este edificio que es el edificio de Dios, el cual es Jesucristo.
Entonces, cuando nosotros hemos visto que somos el edificio de Dios, la primera cuestión que tú y yo nos tenemos que hacer es ¿dónde estamos colocados? ¿Dónde están nuestros pies? ¿Dónde está nuestra cabeza? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Y que ese fundamento donde colocamos todo el edificio como creyentes no puede ser otro que no sea nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo tiene que decir en varios lugares de una manera muy contundente. No fui a vosotros sino sabiendo solamente esto, Cristo y Él crucificado. Habría otras muchas doctrinas, pero la doctrina fundamental en la cual, 1 Corintios 1, tendríais que estar fundamentados todos vosotros es Cristo y Él crucificado. O aún lo dice de manera mucho más clara y contundente. Tendréis que leer, por ejemplo, en Gálatas. Si alguno anunciare otro evangelio del cual ya ha sido anunciado en medio de vosotros, sea maldito. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede traer otra doctrina, otra enseñanza que no sea el Señor Jesucristo. Fijaros en su segunda carta a los Corintios, también Pablo escribiendo. En 2 de Corintios, capítulo 11. Porque, versículo 4, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fijaros bien cómo Pablo está advirtiendo, cuidado si recibís otro evangelio, otro Cristo u otro espíritu. No podéis poner adornos o huecos vacíos, o traer otra cosa superficial, blanda o inadecuada a este fundamento sólido que esta iglesia, como cualquier otra iglesia que se diga ser cristiana o evangélica, que esta iglesia debe de tener, que es Cristo. Por tanto, tenemos que tomar muy en serio lo que se nos dice en otros lugares de las Escrituras, cuando nos habla Cristo, que es la piedra angular, donde o algunos levantan su casa o algunos arruinan o son tropiezo para ellos. No hay otra piedra fundamental o otro fundamento que no sea el Señor Jesucristo. Así que, si en esta mañana nuestra iglesia o tú en particular estás tentado a quitar algo, quizá porque has pensado que no es adecuado en el tiempo en el que estamos viviendo hablar acerca del arrepentimiento, o hablar acerca de esa cruz sangrienta donde Cristo tuvo que morir, como algunos teólogos modernos nos quieren hablar. Si alguien se atreve a quitar alguna cosa que ha sido establecida, si crees que no es esencial la doctrina que hemos recibido a la luz de las Escrituras, estás dañando el fundamento. Si te has atrevido o te atreves en esta hora, sea quien seas y de donde venga, a añadir otra cosa que el fundamento básico que es nuestro Señor Jesucristo, ya sean rituales que tengáis que seguir o vírgenes, por muy de pueblo o de parroquia que seas, si te atreves a añadir algo de lo que está establecido, estás arruinando el fundamento. Si crees que eres más sabio que Dios y te atreves a pensar que quizás sería bueno modificar o adaptar al gusto de la sociedad el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, quizá suavizando el mensaje, quizá haciéndolo más atractivo o mundanal para los ojos del mundo, te estás engañando y estás dañando el fundamento. Lo que constantemente tenemos que hacer es que solamente bajo nuestros pies, donde nosotros vamos a hacer el edificio de Dios, no puede tener otro fundamento que Cristo, porque no hay otro Salvador dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
No hay otro nombre que hayamos recibido que pueda ser mediador entre Dios y los hombres, sino nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, esta iglesia, como cualquier otra iglesia a la luz de las Escrituras, si quiere ser y debe de buscar ser el edificio de Dios, no puede aspirar a otra cosa sino tener el único y firme fundamento que ha sido establecido en las Escrituras y por los apóstoles, que es nuestro Señor Jesucristo, en su persona y en su obra o sacrificio. Por eso es tan importante cuando meditamos, por ejemplo, en estos domingos ahora por la tarde acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esto es esencial, que sepáis a quién amáis, a quién servís, en dónde dependéis, en dónde descansáis, en dónde camináis, en dónde está vuestro edificio, nuestro Señor Jesús. Es fundamental para nosotros e importante porque nos va a dar la seguridad y la resistencia ante todos los males que pueda venir a nuestro alrededor. En primer lugar, los vientos. ¿Recordáis la historia que tenemos también en los evangelios de aquel que levantó su casa en la arena, al contrario de aquel que levantó su casa en la roca y vinieron los primeros vientos y la primera tormenta? Si nuestra casa estaba en la arena, ¿qué esperáis? Que la casa se arruine. Pero si nuestra casa está puesta en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, ¿qué esperáis? Que nada ni nadie pueda dañarla. Porque nuestro Señor Jesucristo añade en otro lugar, ni aun las puertas del infierno podrán dañar la iglesia si está protegida o fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Leer Mateo 7, leer Mateo 16, leer todos los demás de los evangelios. Cristo es el que hace que nuestra iglesia esté segura, y si queremos que esta iglesia, el edificio de Dios en esta ciudad, permanezca otros 100 años, lo más importante y esencial es que nos preguntemos cada día y cada domingo dónde estamos colocados, quién nos sujeta, quién es nuestro fundamento, sino no otro que nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, por tanto, como creyente, en dónde descansan tus pies, y fíjate como iglesia, en dónde estamos descansando. Pero nos dice algo más Pablo, porque lo que él está diciendo es, yo he puesto el fundamento como un perito o como un experto arquitecto. Versículo 10. No es que Pablo sea el fundamento, ni él, ni sus dones, ni sus capacidades o cualidades que pudiera tener, sino que él, como el experto arquitecto, es el que ha hecho el proyecto, el que ha dirigido la obra, el que ha estudiado el terreno, el que ha colocado a nuestro Señor Jesucristo en la iglesia de Corinto.